Ahí estamos. Para que sepan, esta ayudantía después la voy a subir a YouTube y les mando el link, les voy a mandar como un anuncio con el canal y todo. De hecho, ni siquiera tengo canal, tengo que crearme un canal para subir estas ayudantías porque el semestre pasado no lo hice. Y, ¿qué más les tenía que decir? Bueno, me imagino que vieron el anuncio, pero para que se hagan una idea, la ayudantía, bueno, voy a partir como con lo que es como un poco, no es resumen en realidad, es más como tips y como consejos y como ideas y muy, como digo, conceptual acerca de cómo abordar la prueba, muy como consejo. Y después al final me puedo quedar resolviendo ejercicios, si es que alguno quiere algún ejercicio de un compilado, de algún set, de algún ejercicio que se hayan quedado pegados, cualquier ejercicio que necesiten me dicen por chat nomás y los podemos hacer hasta que se aburran y se quieran ir de esta ayudantía. Pero como dije antes, yo me quedo acá hasta que ustedes se queden sin dudas. Y eso, voy a compartir entonces para partir con... Espera, no, denme un segundo. Ahora sí. ¿Se pueden confirmar que se ve? ¿Que se ve? Sí, se ve. Buenísimo. Ya, perfecto. Cualquier duda y cualquier cosa me interrumpen por micrófono o por chat también, pero por micrófono creo que será más fácil. Así no estoy como viendo todo al mismo tiempo. Déjenme achicar un poquito el chat y estamos. Ya, bacán. Entonces, tips para la interrogación 1. Ya he dicho esto como 1000 veces, pero aquí estamos para ver esto. Esto fue lo que expliqué antes, ahí está un poco más en detalle cómo vamos a ver la redondea. Primero voy a revisar los errores comunes, de ahí tips para abordar ejercicios, de ahí tips para debuguear el código, que es una parte fundamental, y de ahí dudas que queden. Solamente para saber, ¿ven mi mouse? Como si es que hago así, si muevo el mouse, ¿lo ven? Sí, sí se ve. Buenísimo. Sí, sí se ve. Que me gusta como apuntar a las cosas, entonces, para saber. Ya. Estos son los errores típicos que les van a salir como a esta altura del curso. Obviamente hay muchos más errores, pero que no les deberían aparecer hasta ahora. Si es que saben estos 8, deberían estar ready para la prueba. Ahora en detalle, el primero es el syntax error, que como dice su nombre, es un error de syntax justamente, como acá, se les olvidaron los dos puntos, se les fue un paréntesis, que puede ser, abrieron una comilla y no la cerraron, errores así, de ese estilo. No sé, hicieron una definición y no le pusieron def al principio, todo ese tipo de errores. Como tip para los errores de syntax, no sé si se dieron cuenta, pero para el simulacro en Canvas había un módulo que se llamaba recordatorio PDF, y si es que lo abren, es el torpedo legal que les decimos con el profe, es un resumen muy chiquitito con el syntax de todo lo que hemos visto hasta ahora. O sea, el while funciona así, acaban los dos puntos, acaba la condición, acaba la descripción. La función es def, el nombre de la función, en paréntesis los parámetros, dos puntos, la definición. No sé, pues cómo se usan los conectores, cómo se usan ¿cómo se dice? Los operadores. Todo eso está ese torpedo, así que si es que se les olvida algún syntax, siempre lo pueden revisar ahí. Y un error muy típico es este de acá. Verán este código, un ejemplito muy, muy simple. If true, una operación matemática, otra línea, y print, hola. Hay alguien desmuteado, por eso dije... ¿cómo? Y hoy día no sé, estoy complicado porque tengo que estudiar como primero ¿Pueden revisar su micrófono, por favor? Podríamos Estoy buscando juntarnos cómo hacer para el mutearlos a todos. viernes, si te tinca, pero igual es como muy luego. Va a ser muy porque tengo que hacer esta cosa. Ahí, según yo, tenéis que buscarlo en participantes, poner las tres líneas y poner mutearlo. Sí, Creo. sí, que lo estoy Era algo intentando. así. Acá, silenciar a todos. Ahí está. Creo que lo logré. Ya, sí, bacán. Ya, bueno, obviamente si es que tienen una pregunta se pueden desmutear, pero ahí estamos.
Hoy para la próxima voy a poner que la reunión parta con desmuteados, que no sé por qué se me pasó esta vez. Ya, perdonen por eso. Lo que estaba diciendo es, acá hay un código muy típico, uno muy chiquitito, if true, ¿cómo se dice? Una ecuación matemática, y otra línea y un print. Y el error es que en la línea 3 hay un error de syntax, y uno ve la línea 3 y dice como A igual a 5. Le estoy asignando un valor a la variable, como variable igual el valor, esta línea está bien, como ¿dónde está el error? ¿Dónde está el error? Lo que pasa es que en la línea 2 le falta un paréntesis al final, ese paréntesis de acá. Cuando uno pone el paréntesis, justamente sale el output sin ningún problema. Pero a veces Python, al no cerrar esta línea, piensa que esta línea sigue abierta y que esta es una extensión de la línea anterior. Entonces se confunde y te tira el error en la línea 3, cuando en realidad el error es en la línea 2. Entonces, si es que les pasa que ven un error de syntax o un error de, básicamente cualquier cosa, puede no necesariamente ser de syntax, puede ser de cualquier otro tipo de error, pero les tira error en una línea, que ustedes ven que esa línea está correcta, revisen siempre la línea anterior, porque puede que el error esté ahí. Ese es algo que pasa súper seguido. Es un error muy típico. Maggie, Dime. para la prueba vamos, bueno, en los como case, vamos a poder ver en qué nos equivocamos en cada uno de los tests. Va a ser el mismo formato que, bueno, para la tarea y para todo el set. Van a tener un par de, Bueno. como una mitad de test cases que van a ser públicos, que van a poder ver como el input, el output, el error, todo. Y la otra mitad van a ser test cases privados, que no van a poder ver el contenido de esos test cases, y la nota va a salir de esos. Así que eso, Ya, perfecto. lo que importa es la nota que tengan en los privados. Pero, bueno, lógicamente van a haber públicos donde puedan ver todo esto. Bueno, entonces eso, recuerden siempre revisar la línea de arriba si es que esa es la que tiene el error. El otro error es el indentation error. Este, como bien dice su nombre, todos los errores son bastante explícitos en el nombre. Acá lo que pasa generalmente es que el código abajo de un while o de un if no está bien indentado. También puede pasar que uno, por ejemplo, pone if algo y dentro de ese if no lo rellena, no le pone como que pase tal cosa, entonces queda ese como if suelto, y al no tener como nada dentro, se pierde un poco, que tomar la línea de abajo como el if, pero no puede porque no está indentada. Entonces a veces cuando uno tiene, como digo, los if, los elif, o los else, o los while, lo que sea, vacíos, a veces tira este error. Y si no, a veces también lo que pasa es que pasa generalmente cuando uno, por ejemplo, copia y pega su código desde Visual Studio, desde lo que sea, a veces como que las indentaciones se pegan un poco mal, entonces se ve indentado, pero Python no lo considera indentado, o sea, Mimir no lo considera indentado por alguna razón. Entonces ahí lo que conviene hacer es como pararse como justo en la línea antes, apretar para atrás, de forma que como que se suba a la línea anterior y apretar el enter de nuevo. Y ahí como que ahí queda bien indentado. No sé por qué a veces pasa eso, pero ese es un error también muy típico que a veces queda escondido. El otro es el type error, que como ven acá son operaciones sobre tipos de datos que no lo soportan. Es importante que es el tipo de dato, es decir, como sale acá, sumar un string con un int, que no se puede, multiplicar dos strings, que no se pueden, querer hacerle los corchetes del substring a un número, que no se pueden recibir. También este error es como muy típico, que uno cuando tiene fórmulas matemáticas, típico que hace como, no sé, el número y el paréntesis y otra función, como dice que el número multiplica el paréntesis. En Python es necesario que pongan el por. Como que cuando uno pone número paréntesis, te está tomando como que lo que está dentro del paréntesis son los parámetros del 5 y el 5 no recibe parámetros, que es un número. Entonces a veces tiene ese error, que pasa a veces cuando uno, no, pues como que codifica rápido y se le pasan estas fórmulas grandes a veces esas cosas. Entonces, eso, es un error bien fácil de corregir. Es solamente, generalmente lo único que tomas es poner un str o un int para transformar los datos, o en casos como estos dos, bueno, poner el por, acá también poner el string. El otro es el value error, que es muy distinto al type error. Acá el tipo de dato puede estar bien, pero el valor del dato es el incorrecto. Por ejemplo, cuando yo quiero pasar hola a un int, no se puede, o sea, porque hola no es el equivalente a un número. Porque el error no es que sea un string, porque cuando yo tengo un string de 5, por ejemplo, eso sí lo puedo transformar en número 5. Acá el problema es que estoy intentando transformar un string que no representa un número, justamente. Eso también pasa como cuando uno pone los strings vacíos, por ejemplo. Y a esta altura no sé en qué otros casos pasen, como los value error.
Pero bueno, uno nunca sabe, les puede salir ese error y probablemente se refiera a esto. O sea, sí, se va a referir a eso. El otro es el name error, que lo vio un poquito el profe en clases un día, que esto ocurre cuando uno no define una función o una variable. Esto puede ser, bueno, o que no la definiste, o que por ejemplo la definiste dentro de un if y tu código no pasó por ese if, entonces no la definió. A veces pasa, creo también, cuando uno hace, no sé, pues, variable más igual 1, pero en ningún momento dijimos como variable es igual a algo, cuando uno no le da el que sea como valor inicial, el más igual 1, menos igual 1 puede tirar este error, porque es el más igual, ¿cómo se dice? No define variables, solamente le cambia el valor a variables existentes, entonces hay que definirla antes. Y también puede pasar con definiciones de funciones, puede pasar que uno, no sé, pues escriba un texto y se le olvidó ponerle las comillas, entonces Python lo toma como variable y te tira este error. Esas son como las razones que les puede salir esto. El index error va a pasar con los strings y, bueno, que como bien dice su nombre, el índice al que le estamos intentando calcular al string no existe. O sea, por ejemplo, si es un string de 5 palabras y yo le hago el corchetes 10, me va a tirar index error porque el string no tiene justamente un índice 10. Esto hay que tener mucho ojo. A veces pasa que, no sé, pues uno le calcula el índice del largo, uno dice como, una cuestión de largo 5, le calcula el 5 para tener como el último valor. Pero recuerden que si es que el len 5 es 0, 1, 2, 3, 4, el índice 5 no existe. Entonces generalmente hay que ponerle -1, pero cuando es como corchete algo, 2 puntos algo, ahí en ese caso no se toma el último, es el último -1. Entonces en ese caso no es necesario el -1, es suficiente con el len. Pero ahí eso es como esos detalles donde uno tiene que estar bien atento porque si no les puede salir el index. Al recorrer strings no debería pasar, porque cuando uno hace, no sé, for elementos, o sea, for character in string, eso se los va como a calcular bien. Entonces ahí no tiene ese error, pero cuando uno usa los índices puede pasar. Entonces hay que tener ojo con eso. El otro es el broken pipe error, que es básicamente un ciclo infinito. Eso es todo, es un ciclo que no termina nunca, entonces Mir se colapsa y les para su código y les tira este error. Ahí nada, lo que conviene hacer es revisar, bueno, la condición, los contadores, que efectivamente se esté saliendo el ciclo, o sea, se esté aumentando y cambiando el valor de la condición para que en algún momento sea false. Y eso es todo en realidad. Como digo, este es bien, bien simple, un ciclo infinito. Y el otro, el clásico, el infaltable, el EOF, que a veces creo que no importa cuántas veces lo expliquemos, siempre uno siempre entra a la duda de qué es el EOF, por qué me sale EOF. Así que lo voy a explicar de nuevo. Ojalá que ahora sirva la explicación. Básicamente el EOF, ¿qué es lo que pasa? Uno, cuando escribe código y pone input, el código se queda esperando del usuario información. Básicamente un string, lo que sea. El usuario le va a entregar algo. Lo que pasa es que en Mimir no funciona así, no espera al usuario. Mimir tiene el test case que funciona como archivo. Imagínense que cuando uno ve el cuadradito del test case con todas las líneas que les vamos a dar de input, eso el código lo toma como un archivo y va leyendo cada vez que tiene una línea que dice input, va leyendo una de las líneas del archivo. Entonces, ¿qué pasa? A veces su código pide un input, pero al test case ya leyó todas las líneas, entonces no le quedan líneas. Por eso dice end of file, porque terminó el archivo del input. Entonces, su código se queda eternamente esperando un input que no existe y que Mimir no les puede pasar. Si es que ustedes corren su código en, no sé, Python Tutor, Visual Studio, el IDLE, cualquier cosa, no les va a salir este error, porque ahí no están leyendo los inputs de un archivo, se los están dando ustedes manualmente. Entonces este error sale como específicamente en Mimir, en casos así. Cuando pasa, hay dos casos principales en los que puede salir este error. El típico, el que pasa, diría 80% de las veces, es que uno tiene un ciclo con un input dentro de ese ciclo y ese ciclo no termina cuando debe terminar. Puede ser que dure infinito o puede ser que dure una iteración más. Va a ser exactamente el mismo error. Va a tirar EOF en cualquiera de los dos casos. Entonces ahí lo que conviene hacer es justamente revisar el ciclo, revisar que termine, es lo mismo que para corregir el broken pipe anterior, revisar la condición. Las otras veces que pueden tener el EOF
ocurre cuando su código les dice, o sea, el enunciado les dice, por ejemplo, definan solamente la función, y ustedes como o se les pasa o se olvidan, y definen la función, e intentan crear el código principal. O sea, dicen como, bueno, vamos a recibir el tal input y tal cosa, y vamos a llamar a la función. Lo que pasa en esos casos es que generalmente Mimir tiene un archivo por detrás que recibe esos inputs y llama a su función y la hace correr. Entonces, si es que en su código le piden los inputs a Mimir, Mimir se los va a dar a su código. Y al correrlo, el código interno va a querer recibir inputs y no los va a poder recibir porque las usaron en su código. Y va a tirar un EOF. Y lo más confuso es que a veces pasa que sale como error en la línea 59 del archivo y dicen como, pero mi código tiene solamente 10 líneas, como, ¿por qué falla esa? Generalmente, cuando les pasan esos errores como en una línea que ustedes no tienen, es porque es un error en el módulo que están importando o en el código interno que usa Mimir para correr su código. Entonces, para corregir eso, como digo, generalmente tiene que ver con que usar un código principal cuando no se los pedían, o un input en un momento que no se pedía, o no sé, pues llamaron una función más veces de la necesaria. Ese error no pasa muy seguido, pero nada, pues generalmente con eso, cuando tienen que definir funciones, tienen que prestar como harta atención a qué tienen que definir, si es que tienen que recibir input o no, porque si es que no tienen que hacerlo y lo hacen, va a tirar EOF en el módulo, entonces es como confuso, es algo muy típico. Bueno, acá está el ejemplito visual del EOF. Acá tenemos un input con 5 líneas, recibimos el primer input, que es el 4, y el contador es 0, y hacemos contador menor o igual al límite, A es igual a input, y aumentamos el contador. Esto va a tirar EOF, ¿por qué? Porque tenemos solamente 4 líneas que nos quedan. Acuérdense que el 4 lo usamos en la primera. El contador va a valer 0, va a valer 1, va a valer 2, va a valer 3 y va a valer 4. Y cuando sea menor o igual a 4, ahí se va, o sea, cuando sea 5 se va a salir. Pero como partimos desde el 0, vamos a estar haciendo la iteración 5 veces en vez de 4. Entonces la solución es hacer o menor al límite en vez de menor o igual, o empezar del 1. Esas son como las formas de solucionar, que son como las típicas. Cuando tu código siempre corre como una vez más de la necesaria, generalmente es por el menor igual versus el menor. Bacán. Entonces, esos fueron los como errores típicos de código, como los errores literales que salen. No sé si a alguien le quedó alguna duda de eso. O si quedó claro, si me pueden como confirmar por chat. Por mí todo claro. Está bien. Bacán, bacán. Ya. Entonces, ahora viene la segunda parte, que es la parte de abordar ejercicios. Importante notar que esto también es 80% práctica, pero bueno, siempre es útil tener una guía y tips antes de abordar el ejercicio, porque uno dice, bueno, tengo que practicar, pero si no sé hacerlos, ¿cómo se supone que voy a practicar? Entonces, para eso están estos tips, para ayudarlos. Entonces, los tips como bien generales que les puedo dar es traducir de español a Python. No sé si recuerdan, literal, la primera clase que tuvimos, que el profe hablaba de, bueno, quién habla inglés, quién habla francés, quién habla no sé qué, y estaba hablando de cómo Python es un lenguaje, y eso tómenselo muy literal. La ventaja que tiene Python es que es súper similar la forma que uno programa con la forma que uno leería algo. Obviamente no es como 100% igual, pero es como bastante similitud en el sentido de cómo uno define las variables, que las condiciones sean literalmente if algo, traduce como si algo, while algo, mientras algo, como que es bien literal, no tiene como ningún punto y coma innecesario, ni nada que te entorpezca la lectura del código. Entonces es bien, como digo, es bien fácil como interpretar un código y poder como leerlo y traducirlo a español. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando uno recién está aprendiendo un idioma, por ejemplo, si yo empiezo a aprender inglés, no voy a partir pensando en inglés al toque. Voy a saber algunas palabras, voy a saber algunas frases, algunos verbos. Entonces yo voy a querer decir algo, voy a pensarlo en mi cabeza, voy a traducirlo y después lo voy a decir. No lo voy a pensar en inglés y decir en inglés al toque. Entonces con Python es súper parecido. A veces uno llega, intenta como pensar en código y cuando uno no tiene práctica es como igual difícil empezar haciendo esto. Entonces es mucho más útil pensar el código, leer el enunciado y pensarlo como paso por paso, qué es lo que tengo que hacer. Por ejemplo, no sé, tengo que recibir tal información.
Después tengo que como recorrer el string hasta encontrar una coma. Cuando encuentre la coma, tengo que imprimir tal y tal cosa. O sea, uno lo va como pensando en palabras y ahí sale mucho más fácil como pasarlo a código. Donde me ha pasado que algunos alumnos que hacen preguntas y literal les digo como, escribe un párrafo explicando qué es lo que tienes que hacer. Y una vez que uno hace eso, es muy fácil como leer ese párrafo y cachar como, esta frase es una condición, esta frase es un ciclo, esta frase es una variable. Reconocer esas como, esas frases que uno va escribiendo, que son equivalentes a código y ahí uno lo puede ir construyendo. Y para hacer eso, están estas dos preguntas que son como las importantes, que uno tiene que pensar siempre, ¿qué quiero hacer y cómo tengo que hacerlo? Y desde lo más general hasta lo más específico, me refiero, por ejemplo, si tenemos un juego de turnos, me decís, ¿qué quiero hacer? Un juego de turnos. ¿Cómo tengo que hacerlo? Bueno, tengo que hacer un ciclo que juegue el jugador 1 y el jugador 2. Bacán. Entonces, ¿qué quiero hacer? Que juegue el jugador 1. ¿Cómo tengo que hacerlo? Tiene que tirar un dado y, no sé, analizar como el resultado del dado. Entonces, ¿qué quiero hacer? Tirar un dado. ¿Cómo tengo que hacerlo? Con un import random, o sea, import random. Y de ahí, bueno, ¿qué quiero hacer? Analizar el resultado del dado. ¿Cómo tengo que hacerlo? If saco 1, if saco 2, if saco 3. ¿Qué quiero hacer? Sumarme un punto si es que saco un 1. ¿Cómo tengo que hacerlo? If saco 1, puntaje más igual 1, por ejemplo. Y así uno va siempre como achicando hasta como las líneas más específicas del código y que resultan siendo mucho más fáciles de traducir justamente. Si es que yo digo como, bueno, quiero traducir un juego de turnos, lógicamente es mucho más difícil a traducir, quiero sumar en 1 el puntaje. Esa línea es como digo, es una línea nomás, más igual 1, y estamos. Entonces ese como ir achicando es como muy útil en realidad. Es algo que hasta el día de hoy sigo haciendo cada vez que programo. Entonces, nada, lo recomiendo mucho. Y el otro tip es más como de debugueo quizás, que de escribir el código la primera vez, que es leer tu código en voz alta, que a veces uno, en especial cuando hace medidas parche, por ejemplo, que uno tiene un código y le falló un test case y lo arregla así, y le falló el otro y lo arregla de esta otra forma, y le va como poniendo parche oscurita, lo que vamos a ir diciendo, y puta, tira error a veces, y es súper útil como leer tu código en voz alta, como si se lo estuvieras explicando a alguien más. Como ahí te vas a dar cuenta súper rápido si es que tu código no tiene sentido o se está dando como vueltas innecesarias o algo está medio raro o como que cuando uno lo intenta explicar en voz alta es mucho más fácil darse cuenta de esos errores que cuando uno lo está como leyendo constantemente. Onda, díganselo al espejo, díganselo a sus mascotas, a quien sea, siempre y cuando no sea entre ustedes. No hagan eso, por favor, no se digan el código entre ustedes. Pero eso es como mi último tip general para abordar los ejercicios. Ahora, el orden que yo recomiendo, importante que esto es como lo que yo hago personalmente que me ayuda a mí, si es que a ustedes su forma de abordar los ejercicios les funciona, no la cambien 2 días antes de la prueba, sigan con su técnica, pero los que todavía les cuesta, no sé, pues crearse una forma de abordar los ejercicios, les recomiendo probar esto. Lo primero es crear el flujo del código, o sea, el esqueleto, como lo más grande, como en el ejemplo que les dije antes de los turnos. Mi flujo de código es un while con 2 turnos. Entonces yo voy a escribir eso, como while, no sé qué, turno 1, turno 2. Y lo voy a crear. Una vez que tengo ese esqueleto listo, tengo por ejemplo el ganador, tengo los ifs, tengo los while, que los puedo ir rellenando con nada, con punto punto, con prints, con cualquier cosa, como no tiene por qué funcionar, solamente el esqueleto. Una vez que tengo eso definido, me pongo a pensar como cómo tengo que trabajar con los datos. Ahí es como sale acá, cuando se crean las comparaciones, cuando estoy trabajando con los strings, cuando tengo que definir funciones, cuando tengo que sumar cosas, tengo que recibir inputs, tengo que Eso ahí lo voy rellenando dentro del esqueleto. Y finalmente, una vez que estoy satisfecha con eso, le arreglo el output que vi el test case en Mimir, que es como, no sé, por como las partes de decoración, que es como empieza el código, termina el juego, ganó tal, se imprimen los puntajes, se imprime no sé qué, se imprime no sé cuánto, es con coma, es con un punto, es con un espacio, todos esos errores, lo arreglo como bien al final. ¿Por qué hago estos prints al final? Porque personalmente siento que lógicamente va a ser mucho más difícil intentar de leer un código de 20 líneas que uno de 10 líneas. Entonces, cuando uno tiene muchos prints y cosas, a veces entorpecen un poco la lectura del código,
Entonces, por eso prefiero dejarlos como bien al final, una vez que sé que como lo funcional funciona justamente, ahí le empiezo a poner como los prints y los detalles del test case, como que te pide el test case. Entonces acá hay un ejemplo con el ejercicio del simulacro que hicieron esta mañana. Por ejemplo, el vóley. ¿Qué me decía el ejercicio? Yo tengo un partido de vóley, que si es que saca A, pasa tal cosa, si es que saca B, pasa tal cosa, y termina cuando uno llega a 5 puntos. Entonces acá arreglo, o sea, creo el esqueleto. Tengo un while, que hasta ahora literalmente no me importa cuándo termina, solamente sé que va a terminar en algún momento. Entonces le pongo, mientras no ha terminado, se juega. Onda, después voy a pensar qué tengo que hacer para que termine. Entonces acá tengo, si el sacador es A, o sea, si es el turno de A, juega A, no lo voy a rellenar todavía. Si es que el turno de B, juega B, no lo voy a rellenar. Si pasa algo, todavía no voy a definirlo, gana A. Y si es que gana cualquier otra cosa, si es que pasa cualquier otra cosa, gana B. Entonces esto lo veo al ojo, tiene potencial, sí, tiene sentido hacerlo así, perfecto. Entonces partimos a rellenar cada if. Por ejemplo, acá tenemos el turno de A. No, si el sacador es A, voy a recibir quién fue el ganador de ese saque, de ese punto, de ese rally. Si es que el ganador es A, bueno, A aumenta punto, y si es que el ganador es B, en este caso else, porque son las únicas dos opciones, ahora saca B. Y yo sé que como tengo, bueno, el código va a iterar de nuevo y va a seguir, y así puedo modelar el turno de B, es exactamente lo mismo, pero con las variables cambiadas. Y una vez que tengo eso y que funciona, le pongo los prints que te pedía el ejercicio. Saca A, gana B, los puntajes, empieza el partido, fin, todos los prints que iba viendo. Me preguntan por interno, o sea, por interno, por chat, ¿qué es el pass que tengo acá? Este de acá. Como dice Sebastián, no hace absolutamente nada. Para lo único que, o sea, para lo único que sirve es como para que el if no quede vacío y no te quede un error. Pero es básicamente eso, nada. Es una línea como placeholder para que no tire error de indentación ni nada por ese estilo. Entonces, esa es como mi forma de abordar el ejercicio del vóley. Como digo, ese flujo de como esqueleto, datos, sprints, hace que resulte un poco más dinámico según yo. Pero como dije antes, si es que tienen su propia técnica, pueden darle perfectamente bien a esa. Ya, ahora quiero partir con un poco más tips específicos. O sea, específicamente de flujo, de funciones y de strings. Voy a revisar un poco. Entonces, bueno, ¿qué hay que tener claro? Los tipos de whiles. Ojo que estoy hablando como específicamente de whiles, no de for. Están estos tres. El primero es el while condición, que como sabéis es el favorito del profe, que piensa una condición así súper bonita, súper detallada, súper específica de cuándo vamos a terminar, y hace el while a partir de eso. A mí me gusta el while seguir, que fue el ejemplo que usé anterior. Este while not fin, y ahí va a pasar algo que va a hacer que ese fin sea true y que termine el ciclo. Esa es mi favorita. ¿Por qué? Porque no tengo que pensar no tengo que pensar desde el principio cuándo va a terminar el ciclo, porque quizás no lo tengo definido, quizás lo voy a ir cambiando, no sé, pues quizás tengo como 1000 formas de que mi código termine y se me hace mucho más cómodo poner muchos ifs que poner como una línea gigante como de esto o esto o esto o esto o esto, que se hace un poco, no sé, como se dice, como sucio de leer quizás. Entonces por eso prefiero hacer estos flags que se llaman, que es como, bueno, while not algo, y si pasa esto, ese algo es true y termina, chao. Y el otro, el tercero, que es un while true, y cuando quieres que le termine le pones un break, pero eso es pésima práctica, al profe no le gustan, a mí sí me gustan, pero no les tengo que decir eso, pero les recomiendo no usarlo, porque es una mala práctica y se vuelve un poco adictiva, no les voy a mentir. Una vez que empieza a usar breaks, nunca deja de usar breaks y a veces uno le queda la cagada en el código, así que por favor, por favor, no lo hagan. Pero bueno, qué ayudante sería si es que no les digo todas sus opciones, ¿verdad? Acá está el ejemplo del while seguir que les mencionaba antes. Acá estamos de vuelta con el volley. Y acá empiezo. Fin es falso.
Entonces, ¿porque terminé? No, todavía no terminé. Entonces, while no he terminado, se juega. Ese es como la energía. No, no escuchaste usar breaks, escuchaste todo lo contrario, escuchaste no usar breaks, por favor. Entonces, acá tengo donde defino mi while, y acá tengo mis condiciones. Que como verán, a mí personalmente se me hace mucho más fácil de leer esto. Como bueno, si es que A tiene tantos puntos y la diferencia es mayor a 2, termina. O si B tiene tantos puntos y la diferencia es menor a 2, termina. Que poner, por ejemplo, if puntos A, and puntos A menos puntos B, or puntos B, or and puntos B menos puntos A. Eso es como mucho más feo de poner. Entonces me gusta tenerlo acá. Y eso, cuando se cumplen estas condiciones, fin va a valer true. Entonces, while not true, while false, y se va a terminar el ciclo y se termina el código. Así se usan. Creo que lo he dicho 20 veces que los recomiendo mucho, pero se los vuelvo a decir. Recomiendo esta forma de hacer los ciclos. Ahora, ejercicios tipo de ciclos. En realidad hay bien pocos, diría yo. Diría que el 80% son juegos de turnos, como este de acá. Ganador, falso, el turno es del jugador 1, mientras no haya un ganador. Si es que el turno es 1, juega 1 y termina su turno. Si es que el turno es 2, juega 2, termina su turno. Si pasa algo, ahora tenemos un ganador. Y eso se puede modificar para 3 jugadores, para 4 jugadores, para, no sé, otro tipo de turno, para si es que gano con muchas condiciones o con solo una. Un montón de cosas. Este código base es como súper adaptable a muchos casos. Hay un caso especial, eso sí, y es este que es un poco distinto, que es cuando mi turno no termina siempre. Por acá yo tengo que, bueno, turno, juego y termina mi turno. Pero quizás, no sé, mi turno no termina hasta que saque algo en el dado, mi turno no termina hasta que saque una carta, mi turno no termina hasta que... Un montón de formas que no puede terminar mi turno. Sabemos que, bueno, hay un montón de juegos que cada turno no es necesariamente una acción, yo puedo hacer varias cosas. Y como hago varias cosas, con un while, que fue lo que hice acá. Entonces acá tenemos while turno 1, y acá tenemos, por ejemplo, si es que saco el 6, termina mi turno. Cuando tiro el dado, y cuando saque 6, termina mi turno. ¿Qué clase de juego es este? Uno muy feo, me parece, pero bueno, es un ejemplo. Entonces, ¿qué es importante de este código? Hay un detalle muy, 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 muy importante y es un error muy típico cuando uno hace este tipo de flujos. Cuando yo tengo esto, cada iteración va a ser una jugada, ¿verdad? Porque si es que es el turno 1, if turno igual a 1, sí. Entonces, como acá hay un if, no importa. Si es que el turno es 2, ¿es el turno 1? No. ¿Es el turno 2? Sí. Y se juega. Si es que yo lo hago con while, ese no está la propiedad del elif, o sea, va como a considerar siempre si es que el turno es del 1 y si es que el turno es del 2. Eso va a hacerlo en una iteración. Una iteración es el turno 1, el turno 2. El turno 1, el turno 2. El turno 1 y el turno 2. Entonces, ¿qué pasa 80% de las veces? Si es que gana el jugador 1, se va a jugar igual el turno del jugador 2, porque sigue estando abajo de la iteración. ¿Y qué pasa con eso? Si es que el jugador 2 recibe información, pide un input, pero Mimir te dice que terminaba en el turno del jugador 1, van a tener un EOF. Y eso es como muy típico y pasa en muchos ejercicios. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Revisamos el ganador en cada turno y le ponemos que el turno solamente se juegue si es que no hay un ganador. Y así se evita súper rápido ese problema. Como sale, bueno, no sé si se entendió bien a lo que iba, pero eso hay que tener como mucho ojo cuando uno hace los turnos, que solamente se juegue el turno del jugador que uno quiere que se juegue, como que no se pase a un turno extra en caso de que ganen los primeros jugadores. Ese es como muy, muy, muy típico ese error. Entonces el otro ejemplo que tengo de ciclos anidados, acá tenemos for x in range, for in range, y vamos a tener coordenadas. ¿Para qué sirve esto por ahora? No mucho, pero es una forma bastante simple de recorrer coordenadas. Esto les puede servir, por ejemplo, para analizar todos los substrings de un texto, porque va a ser como, no sé, el texto, entonces vamos a empezar del principio, vamos a hacer 1, 2, 3, ta, 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 y ahí avanzamos, ta, 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 avanzamos estos, y así vamos a ver como todos los substrings. ¿Por qué necesitarían hacer eso?
No sé, pero esta es como una forma bien típica de revisar coordenadas, es también como un ejercicio bien base. ¿Cuál otro es muy típico? Revisar como el menor algo o un mayor algo. Esto probablemente, ¿qué iba a decir acá? Probablemente tengan que usarlo, les diría como estoy 70% segura que quizás van a tener que hacer algo así en la prueba, porque es muy típico preguntar el algo más chico, el algo más grande, el algo más largo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se hace? El tiro mayor va a ser 0, porque quiero un número que sea fácil, como que sé que sí o sí va a ser algo mayor a esto. Por ejemplo, si es que estoy viendo acá el tiro de dados, yo sé que no voy a tirar 0, entonces cualquier tiro, por más que sea 1, va a ser automáticamente mi más grande. Acá, bueno, esto está como simbolizando que no sé, muchos jugadores tiran el dado y el que tira el dado más alto empieza. Entonces estoy guardando acá la información de quién empieza, el número del jugador. Y acá el tiro mayor. Entonces, for in range jugadores, o sea, todos los jugadores van a tirar, el jugador tira algo, y si es que ese tiro es mayor al tiro mayor, entonces el tiro mayor va a ser el tiro que acabamos de tirar, vamos a guardar esa información, y la persona que empieza va a ser el jugador actual, que es el I in range, que puede ser 0, 1, 2, 3, 4, la cantidad de jugadores que tengamos. En caso, ¿qué es importante esto? Acá, por ejemplo, estamos haciendo que si es que yo saco 3 y un jugador después de mí saca 3, aún así voy a empezar yo porque lo saqué primero. Si es que lo hacemos menor o igual, sería al revés. El último en sacar 3 se quedaría con el tiro mayor. Si es que lo queremos hacer al revés, vamos guardando el menor, por ejemplo. Ahí el tiro mayor, podemos decir, el tiro menor, podemos decir que es un 7, porque sé que cualquier cosa que tire va a ser menor a 7, entonces se va a reemplazar como enseguida. Y bueno, y el menor igual, mayor igual, corre exactamente lo mismo, si es que lo hago para menor. Quiero saber si es que entienden este flujo, porque como digo, es bien importante y probablemente lo tengan que usar, si es que no es para esta prueba, para alguna próxima, porque es muy típico. Si es que a alguno le quedó alguna duda, me avisan nomás. Ya. Parece que no. Entonces sigamos. Bueno. Dudas en general de ciclos. Sé que el for in range no lo vi mucho, pero generalmente el for in range no tiene tantos errores. O sea, uno se va a dar cuenta cuando te lo piden, te van a decir como en el enunciado muy explícitamente, no sé, vas a recibir un input que representa cuántas no sé qué vas a recibir. Entonces sabes como que tienes que hacer for in range ese input. Como ese es bien, como digo, el enunciado es como bien evidente cuando hay que usarlo. Entonces siento que el while es como, tiene un poco más de variación en ese sentido. Por eso no profundice tanto en el for. Ahora sí, ¿alguna duda con el flujo, los ciclos, el if, algo de ese estilo? O al revés, confírmame por chat si es que está todo claro hasta ahora. Buenísimo. Perfecto. Entonces, funciones. Las funciones, que es el típico problema que siempre es como la materia más difícil, diría yo. Como que a los alumnos les cuesta como harto funciones. Entonces, ¿cuáles son mis tips para esto? Bueno, lógicamente tengo que dividirlo en normales y recursivas. Mi tips para las funciones normales, piensen que es literalmente igual a un código principal, solamente que es un pedacito de código. El otro tip, que bueno, este sirve para los dos, que piensen que lo que sale acá, donde escribimos la función, imaginen que se reemplaza por lo que sea que retorna esa función. Esa es la forma más fácil de entender el return. Sé que hay gente que como que todavía le confunde un poco el return y el print y esa como diferencia. Entonces, eso, como imaginar que en tu código, donde está escrito la función, se va a reemplazar por lo que retorne la función. Ya sea un booleano, un int, lo que sea. Ahí voy a dar como un ejemplo para que sea más fácil de visualizar. Bueno, y mi otro tipo de funciones, que no es tanto para crear funciones en sí, es más para usarlas, es que no tengan miedo a usar funciones cuando no se las pedimos. Por ejemplo, para ejercicios como el de
como para lo de antes de flujo, quizás un turno va a ser, no sé, pongamos que tienen un juego de 10 jugadores, quizás poner como todo el turno no sea lo más cómodo, como va a ser súper largo. Entonces no hay problema que ustedes definan una función que sea jugar, por ejemplo. Y entonces dentro de cada turno pueden poner como jugar, jugador 1, jugar, jugador 2, jugar, jugador 3. Y les va a quedar como un código mucho más simple y más fácil de leer. Y la parte fea del código va a quedar como guardadita en otro lado para que no la tengan que ver. Y eso, o sea, a veces como no le tengan miedo a las funciones, a veces como que queda en verdad súper cómodo usarlas. En especial cuando son, no sé, por ejemplo, este código de quién es el mayor y quién es el menor, podemos perfectamente hacerlo una función. Porque como que ese código no interactúa con lo demás. Entonces cuando yo tengo mi juego, digo como jugador que empieza, no sé, y llamo a la función, quién empieza. Y esa función me va a calcular, me va a retornar el jugador que parte, y ahí lo puedo usar para mi juego. Entonces no va a estar como estorbando en el resto del código, porque son cosas como muy, muy de ese estilo. No sé, si es que quiero hacer como alguna operación matemática de muchas líneas, la puedo hacer en una función aparte para que no me estorbe, cosas de ese estilo. Bueno, pero eso es como tip general, no tiene que ver con programar las funciones en sí. Para las funciones recursivas, acá les puse los pasos que dice el profe, que son muy típicos, y me imagino que más de alguno de ustedes va a pensar como, pero esos pasos no significan nada porque aún así no lo entiendo, así que tranquilo, ahora lo voy a ver más en detalle. Pero es verdad que esto es lo que hay que hacer básicamente, es pensar el problema, pero más chico, o sea, pensar cómo puedo achicar mi problema. Muchas veces el enunciado les va a decir, por ejemplo, tienes que hacer esto hasta tal nivel, tienes que hacer esto hasta conseguir tal cosa, hasta tal y tal cosa. Esa palabra es clave, como sí o sí, el caso base va a estar como muy explícito en el enunciado. Bueno, caso base, crear el caso base, lo acabo de explicar, de crear el caso recursivo, asumiendo que el llamado a la función funciona, y de ahí definir la estructura de la función, o sea, qué parámetros voy a recibir, qué tengo que retornar, etcétera, etcétera. Eso es como que es básicamente rellenar ambos casos. Entonces, para explicar un poquito el return general, antes de pasar a las funciones recursivas, acá tenemos un ejemplo, que acá tenemos, bueno, esto por nada tendría que ser una función, pero para mostrarlo, tenemos que nosotros recibimos un número, si es par, imprimimos que es par. Entonces este es par, una vez que yo corra esta línea, va a ser un llamado a la función y va a retornar cualquiera de estas cosas. Entonces lo que yo me refiero es que este llamado se va a reemplazar por un true o por un false. Por ejemplo, si que yo le paso un 4, acá es lo mismo que tener if true. Entonces, una vez, bueno, como esto es verdad, se sigue. Entonces no es necesario que pongan como if la función igual a true, if la función igual tanto, y no sé, como no es necesario, con solamente llamar a la función se reemplaza. Por ejemplo, acá tenemos uno más largo. Tenemos como la definición de suma, que recibe A y B y retorna A más B. La frase suma, que recibe A más B y retorna un string que dice la suma de A más B es, y llama a la función suma. Y acá tenemos un print donde estamos diciendo que vamos a imprimir frase suma. Entonces, si es que yo hago esto, ¿qué hago? Python va a decir que esta función existe, va a decir que esta función existe, va a llamarse el print. El print que tiene adentro, frase suma. Entramos a frase suma. S, ¿qué tenemos adentro? Otra llamada a la suma. Nos vamos a suma. Se retorna A y B. ¿Qué le pasamos a A y B? 3 y 4. Entonces retornamos 3 más 4 y va a quedar acá, 7. ¿Verdad? El suma se reemplaza por la suma, justamente. Y ahora vamos a tener el string, que no tiene ningún llamado, entonces ya está listo ese string, lo vamos a retornar y se va a reemplazar dentro de este print. Y este print se va a imprimir. Y esto, como digo, este es un ejemplo muy básico, pero esto también es muy importante para dos cosas. Primero, para a lo que voy a mostrar ahora, y segundo, para las recursivas. Entender bien cómo funciona ese return es clave para la recursión, porque uno se maneja en las recursivas a través del return. Esa es como nuestra unión entre los mundos, porque si es que no hay return, cada función va a existir como
en su propio lado, no van a estar como unidas de forma de como sacar la información. Ahí voy a hablarlo más en detalle. Lo otro que importa del return es este caso. Tenemos def salúdame, retorna Oli. Si es que yo imprimo salúdame, vamos a llamar a salúdame, retornamos Oli, entonces en print se reemplaza por un Oli y se imprime. ¿Cuál es el problema? Si es que la función me imprime Oli en vez de retornarme Oli, cuando yo imprima salúdame, ay, acá se me fueron los paréntesis, vamos a ir a salúdame, vamos a imprimir Oli, se imprime Oli, esa función no retorna nada, entonces esto se va a reemplazar por nada y vamos a imprimir ese nada. Y por eso es que a veces les pasa que su código les da perfecto y tienen un none al final, es probablemente porque están imprimiendo una función que no retorna nada. Si es que recuerdan, si es que hicieron el set de la batalla Pokémon, creo, había una función que decía mostrar ganador, que si ustedes imprimían esa función, les imprimían none, porque esa función se encarga de imprimir, no de retornar. Entonces, no, pues a veces pasa eso y te dirá este error. Entonces, es bien importante como leer qué es lo que retornan las funciones cuando son funciones que les damos como en el enunciado. O si son funciones que incluso que definen ustedes. Bueno, a veces pasa esto. También a veces pasa que este none podemos imprimirlo, pero también podemos guardarlo en una variable, por ejemplo. Podemos como, quizás estamos comparando una función que no retorna nada con un número, entonces como no podemos comparar nada y un número va a tirar error. Hay muchas cosas que pueden pasar cuando la función no retorna nada. Entonces hay que tener ojo con eso. Ahora, las recursivas, ¿cómo se visualiza lo del return? Acá tenemos una función que, bueno, es muy poco eficiente, pero da lo mismo. Si la llamamos con multiplicar por 2 a 3, decimos if n igual 1, no, else vamos a retornar 2 más multiplicar por 2. Entonces el retorno es 2 más multiplicar por 2. Entonces acá tenemos otro llamado para multiplicar por 2, donde n vale 2, que retornamos 2 más multiplicar por 2, n menos 1, o sea 1. La llamamos, n vale 1, retornamos 2. Retornan 2. Entonces este 2, ¿dónde se va a reemplazar? Acá. Entonces acá nos va a quedar 2 más 2, que es 4. ¿Y este 4 dónde se va a reemplazar? Acá. Entonces acá queda 4 y este queda 6. Y ese return, ¿dónde se va a reemplazar? En el print. Y vamos a imprimir 6. Ese es como el camino que hacen los llamados y el return de vuelta. Es como muy importante saber que, como dije antes, se unen a través de ese return. Ahora, tips generales de las recursivas. Allí, Dime. sorry, no entendí lo último. Como me cuesta un poco recursividad y lo último que explicaste como que no caché. Lo de, que como el ejemplo de Sí. esto. Ujú. Ya, mira. Cuando nosotros recién llamamos la función, tenemos una función que es multiplicar por 2. Nosotros sabemos que para multiplicar algo por 2 es hacer como 2 más 2 más 2 más 2 más 2, la cantidad de veces, ¿verdad? En realidad es como 2 por algo, en vez de algo por 2. Pero se entiende. Como que la multiplicación, si hago 2 por 3, es 2 más 2 más 2. Si hago por 4, es 2 más 2 más 2 más 2. Entonces, en este caso, quiero multiplicar por 2 el 3. Entonces, yo voy a llamar la función. Vamos a entrar a esta función con n valiendo 3. Entonces, como n no es igual a 1, entramos en el caso recursivo y vamos a retornar 2 más multiplicar por 2, pero vamos a ir achicando el n, porque acuérdate que la idea de la recursividad es ir achicando el problema. Entonces yo sé que, no sé, si es que hago 2 por 10, es 2 por 2, 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2 10 veces. Pero si hago 2 por 1, es solamente 2. Entonces eso es como mucho más fácil retornar eso que, bueno, la suma larga. Que lógicamente, en este caso, podemos hacer simplemente la multiplicación, como que no es difícil hacer 2 por 10, pero para términos de como de entender una recursiva, vamos a decir que es más fácil hacerlo como cuando el número es más chico. ¿Verdad? Entonces, nada, el tema es que nosotros vamos a llamar esta función, y ahora esta función está como en otro mundo, separado. Este es otro llamado, donde n va a valer 2, y el return ahora va a retornar multiplicar por 2 n menos 1. Pero n menos 1, como n es 2, ahora es 1 justamente. Acá como n era 3, el n menos 1 es 2.
Y lo mismo pasa cuando lo llamo al 1, que acá sí entro en el caso base, que es cuando n igual a 1, retorno 2, porque no tengo que sumar nada. Entonces, este return 2, esta función, ¿dónde la llamamos? Acá, como en el nivel superior, llamó a esa función y se metió como un nivel más profundo. Entonces, cuando este nivel más profundo retorne 2, se va a reemplazar en el llamado un poquito más de la función como que la llamó, la que está como directamente arriba. Pero se va a tener que unir mediante este return, para que yo pueda sacar esa información al nivel superior. ¿Se entiende? A eso me refiero que este 2 se va a reemplazar acá, porque es este llamado, que está llamando esta función que me está retornando 2. Entonces ahí se va a reemplazar. Y acá lo mismo. Esta función con n igual a 2 la llamé con n igual a 3. Entonces acá se va a reemplazar el 4. Y acá esto, yo la llamé acá en el print, entonces se va a reemplazar el 6 en el print y lo vamos a imprimir. Entonces, ahora sí, como un poco resumen de esto, es, bueno, pensar el problema más chico, consejo súper ultra mega trillado, pero es la verdad. Piensen cómo pueden ir achicando el problema. Incluso cuando las recursivas son más conceptuales, no necesariamente se tiene que achicar. Por ejemplo, no sé, en el desafío, uno está llegando al nivel máximo. Entonces, quizás no me estoy como achicando el nivel, lo estoy como avanzando nomás, hasta cierto punto. Eso también puede ser un caso base, no necesariamente como tiene que irse siempre a 0 o a el string más chico o a un número, como puede ser también al revés, que yo me acerque a algo. Pero bueno, como digo, estas son como un poco más conceptuales y no son tan típicas. Bueno, lee el enunciado, la clave, como dije antes, la palabra hasta, eso va a quedar siempre muy claro como cuál es el caso base si es que leen el enunciado con atención. Recordar que cada función tiene su propio mundo y que la forma de mover esa información entre los mundos es mediante los parámetros y el return. O sea, si es que yo quiero a una función más abajo darle información, por ejemplo, le quiero pasar un contador, le quiero pasar en qué nivel estoy, le quiero pasar cualquier cosa, se la tengo que dar mediante el parámetro. Le voy a decir como que te quiero llamar, toma, le meto como, no sé, si es que ponemos como como se decía, como no sé, que al profe le gusta decir que son especialistas, o sea, si tenemos a Juanito, es como que a Juanito le vamos a dar en una mochila, como mira, toma tu nivel, toma tu no sé qué, toma tu contador, toma, cierra tu mochila, te vas al mundo siguiente. Y se va como para abajo. Y ahí Juanito va a hacer sus cosas, y Juanito nos va a dar como, mira, conseguí un 4, toma, te lo voy a pasar mediante un return. Y ese return, yo se lo voy a pasar a la función de arriba, y esa función a la función de arriba. Entonces, en las recursivas, el llamado a la recursiva generalmente es la línea del return, justamente, porque uno quiere retornar lo que sea que te dé el caso base, lo quiere como sacar como al llamado inicial, como a la luz, que es lo que sale acá, como el return función. ¿Se entiende eso de lo que voy? Como de como que uno va para abajo y el return, la información la va como sacando a través de returns. Y eso, bueno, calza con lo que sale acá, que parece como si es que uno reemplaza mentalmente el código por el return, tiene sentido eso que estoy diciendo de cómo sacar la información. No sé si queda alguna duda con eso. Como digo, las recursivas son un poco conceptuales en ese sentido, pero no sé, es como la mejor forma que se me ocurre de intentar visualizarlas. ¿Ya? ¿Alguna duda de funciones? ¿O por el chat? ¿Todo claro? ¿Alguna cosa? ¿Duda? ¿Un poco de feedback? Sí, contame, Trini. Sí, ¿puedes poner una antes, por favor? Yes. ¿Está? Sí, no caché lo de mediante parámetros, a uno más profundo. Sí. Si es que volvemos a este ejemplo, vemos que acá le queremos pasar qué número estamos multiplicando. Se lo estamos pasando mediante el parámetro, ¿verdad? Como que cuando yo quiero multiplicar un número más chico, ese número se lo estoy dando mediante el parámetro. No sé si se entiende. Es como la información que yo necesito tener en mi función,
Por ejemplo, para multiplicar por 2, necesito saber qué número estoy multiplicando. Y esa información se la tengo que dar mediante un parámetro. Como que no, la función no tiene cómo más acceder a esa información si es que no la recibe como parámetro. A eso es lo que me refiero. Ah, ya. ¿Sería como la n, entonces? Sí, exacto. Ya, ya, perfecto. Gracias. De nada. ¿Quién tiene la mano? ¿Pia? Hola, sí, yo tengo una pregunta, pero es de la anterior, cuando explicaste el tema del simulacro. Sí, obvio. En... Cuando explicaste, alguien preguntó el tema del PAS. Quería preguntar si es que hay otra forma de cómo colocarlo, como muy en general, pero eso. em, no sé qué otra forma podría ser, salvo como... Es que es básicamente una línea que no haga nada. Entonces, podrías definir como, no sé, nada igual cero, así como una línea muy inútil. Que no el importante es tener una línea que no diera error. Es como para que no... Para que tu código sepa que tiene que hacer algo. Entonces, como te digo, podrías poner como... Exacto, como dice Manuel, una variable que no se vaya a usar. Ya, Pero como te digo, eso, para hacer eso es más fácil y menos confuso poner pass nomás. ya, súper. Bacán. ¿Alguien más? Gracias. De nada. Ya. Bueno, voy a seguir con strings también. Ya, strings. Formas comunes de evaluar, diría que son en realidad estas tres, no hay mucho más. Las opciones son tener que recorrer el string con for l in string, y vamos a recorrer todos los caracteres, recorrer las posiciones del string, como for i in range len de string, eso va a ser como 0, 1, 2, 3, hasta el último índice. Y lo otro es que tengan que usar como in y los corchetes. O sea, buscar como pedacitos del string en otro string. Estas son como las más típicas. Los tips generales es, bueno, pensar qué es lo que te piden. Tipo, te piden una palabra, la posición de esa palabra, las características de la frase, de un substring. Y acá estos tips que son como no complicarse la vida y empezar por lo simple, me refiero como a pensar, como que, ¿cómo lo explico? Como a construir de a poquito lo que uno va haciendo. Por ejemplo, si es que uno le pide como una posición y que con la posición tiene que hacer esto, que tiene que hacer esto otro, que tiene que hacer esto otro, como que empiecen, como digo, de lo más chiquito, como, bueno, calculemos la posición de la coma, por ejemplo. Nada, voy a hacer un código que te calcule la posición de la coma. Una vez que sé que eso funciona, digo, bueno, una vez que tengo la coma, ¿qué tengo que hacer? No sé, a partir de la coma tengo que guardar la frase. Entonces, si yo sé que la posición de la coma es el índice 5, sé que, no sé, puedo hacer como string, corchete, 5, 2 puntos, no puntos nada, y ahí obtengo toda la información después de la coma. Y no sé, pues si es string, tengo que revisar tal cosa, lo voy a ir haciendo como de a poco. Porque si no, a veces cuando uno ve los strings, como que tiene que hacer como muchas cosas y es como un poco fácil de enredarse y de perderse. Entonces, por eso me refiero como pensar bien qué es lo primero que necesito hacer. Como digo, buscar una posición, buscar un carácter especial, revisar algo, como tener eso bien claro, como entender bien el enunciado, intentar empezar como por lo más básico, para evitar tener como enredos. Ya. Acá hay ejemplos como base, por ejemplo, acá que tenemos, ver cómo imprimir, no sé, tal palabra. Por ejemplo, acá queremos imprimir la palabra 4. Hola, ¿cómo estás? Yo. Esta es la palabra 4. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, vamos a ir recorriendo todo el string y sabemos que vamos a empezar en la palabra 1, porque es la primera palabra. Y yo sé que cuando encuentro un espacio es porque terminé la palabra y estoy en la próxima palabra. Y así. Y yo sé que cuando estoy en la palabra, o sea, la palabra 4, la palabra que voy a estar guardando van a ser los siguientes strings que lea, o sea, la Y y la O. Entonces la voy a guardar en final, y una vez que encuentre el espacio, sé que ya no estoy en la palabra 4, voy a estar en la palabra 5 y dejo de guardar información. Y cuando termine de recorrer el string, imprimo la palabra final. Por ejemplo, acá es como una idea bien similar. Acá estoy viendo palabras con O, por ejemplo. Acá estoy recorriendo el string. Si es que L es distinto del espacio, yo estoy construyendo una palabra. Entonces,
no sé, pues, voy a leer, voy a poner la H, la O, la L, la A. Una vez que encuentre un espacio, significa que ya terminé la palabra. Entonces voy a ver si es que O está en esa palabra. Esperen, me tapa la cámara del resto del código. Acá está. Bueno, si es que la O está en la palabra, encontré una palabra con O y voy a reiniciar mi variable donde estoy como construyendo la palabra. Entonces voy a empezar con como, voy a encontrar la C, la voy a agregar a palabra, la O, la palabra, la M palabra, la O a palabra, encontré un espacio, terminé de revisar la palabra, reviso si es que tiene O, si es que tiene le sumo 1 al contador, reinicio la palabra y así sigo buscando. Verán que la idea del código no es tan difícil. Acá sé que cuando encuentro un espacio es porque termino una palabra. Eso es como lo más importante de este código. También puede ser, no sé, pues cuando encuentro una coma y en vez de palabras estoy haciendo lo mismo pero con frases. Por un ejemplo, acá tengo frases con O. Si encuentro una coma, sé que terminé de revisar una frase. Y una vez que analizo esa frase, la vuelvo a reiniciar. Ejemplos tipo de strings. Este es el ejercicio que le gusta hacer a este curso. Entra en todas las pruebas, si es que revisan el compilado de los ejercicios de strings, probablemente sean 99% de este tipo de ejercicios. Les encanta. Que es un string súper largo y algo van a tener que analizar de este string. Por ejemplo, acá, un ejemplo es el contar osos, y las vocales, frontera de Wakanda, el DCC Cine, y como digo, literalmente la mayoría de ejercicios de strings que ustedes vean. ¿Y cuál es la pregunta que se tienen que hacer? ¿Tengo que recorrer los índices o tengo que recorrer caracteres? ¿Cuál me conviene? ¿Cuándo recorrer caracteres? Cuando tienen que construir una palabra a partir de ahora, como hicimos en los ejercicios bases de recién. Acá, ven que acá estamos recorriendo los caracteres y vamos construyendo la frase como con estos caracteres. Si es que tengo que encontrar un substring más grande, por ejemplo, porque ahí generalmente también voy a ir construyendo un substring, y una vez que lo tenga listo, lo puedo comparar con los demás. Ahí me conviene también hacerlo todo con caracteres. Y bueno, como sale acá, excepto que le pidan retornar la posición de este. ¿Por qué? Porque cuando les pidan posiciones, van a tener que usar índices. Por ejemplo, acá hay cualquier ejercicio con substrings que tengan que ir como recorriendo substrings. ¿Por qué? Porque pueden hacer como definirlos con i a i más 1, porque con un for character in string uno no puede definir que recorra substrings de 3, por ejemplo. Uno tiene que decir como, bueno, del 0 al 3, y del 1 al 4, y substring del 2 al 5, del 3 al 6, y así como ir corrigiendo, como obteniendo los pedacitos, y eso uno lo tiene que hacer con el índice. Cualquier ejercicio que incluya dos strings distintos probablemente sea con índices también, porque van a como conseguir algo de este que les va a dar como una pista del índice en el otro, o como la posición de algo, la vamos a usar para algo. Ejercicios de encriptar generalmente también. ¿Por qué? Porque ustedes si tienen dos strings del mismo largo, por ejemplo, pueden recorrer los índices y pueden acceder al carácter en la misma posición, porque están recorriendo posiciones. Entonces pueden hacer como frase 1 posición o frase 2 posición, y pueden ir comparando como string con string. O sea, carácter con carácter, perdón. Y cualquier ejercicio con índice en el enunciado. Como probablemente tengan que usar esto. Igual, así como tip personal, les recomiendo usar siempre los índices, salvo como en casos muy específicos. Todo lo que puedan hacer con índices, o sea, todo lo que puedan hacer con caracteres, lo van a poder usar con índices. Lo van a poder hacer igual. Cuando tengan que hacer algo con índices, probablemente no lo puedan hacer como solamente con recorriendo los caracteres. Entonces les recomiendo hacerlo con esto al toque. ¿Y qué hacer después? Bueno, lo que dice el enunciado, por ejemplo. Tienen que encontrar el índice del carácter que te sirva, tienen que guardarlo en una variable para analizarlo o usarlo, como por ejemplo cuando íbamos construyendo las palabras para ver si tenían una O. En caso de que haya que aumentar los contadores, aumentar el contador. Si es que tienen que analizar como el substring más largo con el anterior versus más largo. No sé, y como digo, la palabra, ir agregando caracteres a una palabra, etc. Y acá entra en juego el paso 2 de cómo abordar el ejercicio, que es como, ¿qué hago con mis datos? O sea, una vez que recorrí el string y como encontré la información que necesitaba, ¿qué hago con esa? Ahí entra, es más como temas de flujo y de cosas, como que ya no es tanto el análisis del string, de materia de string en sí, es mucho más como de flujo. Felipe, ¿cuál es tu duda? Sí, es que antes, en el ejercicio anterior, como que no entendí esa lógica como de los espacios, como de las palabras y las separaciones. Como si la voy a repetir, por favor. Sí, es un ejemplo muy como digo, muy rápido, pero no sé, este es como el que más me gusta para explicar. Yo quiero ver como en esta frase, ¿cuántas palabras tienen O?
Pero yo, por ejemplo, no sé si una palabra va a tener 4 letras, 2 letras, 5 letras, quizás tenga una palabra de como 20 letras. No puedo como separarlas por substring. Pero lo que yo sí sé es que cuando encuentro un espacio es porque termina una palabra, porque las palabras justamente no tienen espacios entre medio. Entonces, yo voy en palabra, voy guardando los caracteres de la palabra, por ejemplo, for L in S, voy recorriendo como todas las letras de S. Entonces, H, ¿es un espacio? No. Entonces, en palabra guardo la H. La O, ¿es un espacio? No, la guardo en palabra. La L, ¿es un espacio? No, la guardo en palabra. Se la agrego a palabra. Ojo, entonces estoy como acumulando letras. La A, ¿es un espacio? No, la agrego a palabra. El espacio, ¿es un espacio? Sí. Entonces en palabra ya como que recolecté todas mis letras. Entonces acá voy a analizar si es que esa palabra, que está la H, la O, la I, la A, está la O. Si es que está la O, es porque esa palabra tiene una O, justamente, y estoy aumentando el contador. Y de ahí esa palabra, como yo la terminé de analizar y no la necesito, la reinicio. Entonces ahora cuando yo revise la C, C es un espacio, no. Entonces a esa palabra le voy a agregar la C. Y acá voy a empezar a juntar la otra palabra. ¿Se entiende? Y ahí, bueno, analizar esa palabra y así. Y en el caso de este, es lo mismo pero con coma. Yo acá estoy como analizando frases, pero las voy como construyendo carácter a carácter, porque sé que es como un carácter que tengo que agregarle, porque no es una coma en este caso o no es un espacio en el caso anterior. No sé si quedó un poco más claro. Perfecto. Ahí sí. Muchas gracias. Buenísimo, no de nada. Bacán. Entonces, eso, po. Acá, como digo, este ejemplo es como, una vez que uno cacha cómo recorrer el string, el analizar los datos es como lo que cambia un poco, pero como les digo, probablemente tengan que usar como el código que les mostré antes de ver si es más largo, de retornar a la posición, de usar esa posición para buscar algo en otro string. Ahí es como, depende mucho del ejercicio, pero la idea principal es como lo que expliqué antes. Ya. Ahora, sé que me queda poco tiempo, perdón si es que me paso un poco de la hora, pero me queda como solamente esto, y porfis, por favor les pido que no huyan, en verdad voy a intentar de verlo rapidito, pero es como bien importante que cachen cómo debuguear, bueno, igual si es que se tienen que ir, va a quedar grabado, pero bueno, debuguear. ¿Qué es debuguear? Es cuando uno corrige sus errores en el código, básicamente. No termina su código, no hace lo que uno quiere que haga, entonces lo debuguea. Yo diría que debuguear, o sea, programar es como 30% pensar qué hay que hacer, 20% programarlo y 50% arreglar lo que hiciste porque probablemente no lo hagas bien a la primera. Entonces es como muy importante saber bien cómo debuguear. Entonces lo primero que tienen que hacer es corregir los errores, o sea, como los errores de syntax, los errores de, no sé, de indentación, los errores de variables no definidas. Primero como asegurarse que tu programa no tiene errores. Pero como sale acá, una vez que no me tiene errores, pero aún así no me retorna el test case, ¿qué tengo que hacer? Acá tengo un ejemplo súper rapidito y como también súper burdo, pero es para ilustrar un poco lo que estamos haciendo. Vamos a ver acá, recibimos una cierta cantidad de números y tenemos que comparar cada número con el anterior. Si es el primero, imprimimos que no hay comparación. Entonces tenemos este código. Voy a decir que recibo tanta cantidad de números, el número antiguo, contador 0, bueno, recibo el nuevo número. Si es que si estoy en mi primer número, no hay comparación. Si es que no estoy en mi primer número, hago la comparación y guardo la variable. Entonces, ¿qué pasa si es que corro esto? Nada, me tira EOF y me tira este output. Entonces, ¿por qué? ¿Qué voy a hacer? Yo sé que para que esto termine, mi contador tiene que llegar a tanto valor. Entonces voy a imprimir el valor de este contador para ver si es que está cambiando como yo necesito que cambie. Bueno, veo que no está cambiando. ¿Por qué? Chuta, se me olvidó aumentar el valor del contador. Entonces lo voy a arreglar. Contador igual a 1. Entonces ahora ¿qué pasa? No hay comparación. ¿Y qué me pasa? If nuevo mayor antiguo. Y me sale que esto no está, que no puedo comparar estos valores. ¿Por qué? Porque nuevo es un número y antiguo es un texto. Y como que Python no me deja compararlos. Entonces antiguo lo voy a pasar por un 0 nomás. Que es como un valor que todavía no tengo, pero como no lo estoy usando, vamos a guardar literalmente cualquier valor, pero un número para que no me tire error. Una vez que comparo esto, ¿qué hago? Me tira este output, me tira EOF. Chuta. ¿Cuál puede ser? Lo que les dije antes, el menor o igual.
imprimo el contador de vuelta, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero yo dije que necesito que se imprima solamente 5 veces, y efectivamente llega a 5, pero como partimos del 0, hay 6 iteraciones. Entonces, ¿cómo podemos solucionarlo? O cambiando el menor o igual por un menor estricto, o partiendo el contador de 1, para que las iteraciones sean 1, 2, 3, 4, 5, o 0, 1, 2, 3, 4. Ambas son válidas. Y ahora lo corro, ¿qué me imprime? Esto. No hay comparación, más grande, más grande, más grande, más grande. Chuta, está siempre entrando a más grande. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a imprimir. Vamos a estar comparando nuevo con antiguo. Igual es el problema. Estamos comparando todo con 0. Es decir, el valor de antiguo no está cambiando. Entonces acá me doy cuenta que en vez de hacer antiguo igual a nuevo, donde voy a ir guardando como el valor, estoy haciendo nuevo igual a antiguo. Y acá vuelvo a reescribir nuevo. Entonces en realidad este valor nunca volvió a cambiar. Entonces voy a dar vuelta a esta línea para arreglarlo. Y vemos que se compara el código sin problemas. Si es que sí, sin problemas. Entonces, ¿qué es lo que se tienen que llevar de esto? Siempre que encuentren algo raro, impriman sus variables. Porque les va a, como digo, acá que vemos el contador, vemos qué es lo que estamos comparando, vemos, bueno, el contador, estos fueron como los casos. Cuando hay códigos más grandes, hay más errores. Todos los errores que hice acá como que fueron bien a propósito para mostrar como qué es lo que puede estar pasando. Pero si es que uno va imprimiendo sus variables, resulta mucho más fácil de visualizarlo. La otra forma es este ejemplo. Por ejemplo, yo recibo el número 1, 2, 3, 4, 3, y depende cuál es el último dígito, tengo que hacer tal cosa. Entonces yo sé que necesito que se imprima acá, el número 3, el dígito 3, pero acá, bueno, se me va a estar, como que no puse los outputs en esta diapositiva, no sé dónde se fueron, pero si que yo corro esto, se me va a imprimir esto. Entonces yo digo como, chuta, qué raro, como estoy multiplicando mal el número, ¿qué puede estar pasando? Entonces voy a poner un print oli al elif, donde yo quiero saber si es que estoy entrando o no. Y cuando yo corra esto, voy a darme cuenta que este print no se me está imprimiendo, porque algo pasa en mi condición que hace que no entre a este bloque. Entonces cuando yo corra eso, voy a darme cuenta que el problema es justamente que estoy comparando un número con un texto. Y cuando yo pase esto a número, mi código va a correr sin problemas. Entonces, ¿qué es lo que importa acá? Print oli en cualquier lado. Si es que dicen como, hoy debería estar pasando esto y no está pasando, primero pongan un print adentro para ver si está entrando este bloque y si el problema es la condición o el contenido de adentro. Porque si es que se imprime el oli y aún así el resultado está mal, probablemente el problema esté en esta línea. Quizás leí mal el enunciado y no era 2, era 4, o quizás, no sé, acá en vez de por le puse un más, puede ser cualquier error de ese estilo, pero sé que estoy en este bloque, porque puse este print. En el caso de, por ejemplo, de no tener este print, de que lo ponga y que no se imprima, ahí es donde puedo hacer esta, que estoy comparando como las variables que analizo en la condición para ver si efectivamente tienen el valor que yo necesito que tengan para que entre en esta condición. Ya. Ahora, esto, todo lo que les estoy diciendo, pasa con los test cases visibles. O sea, yo sé como, por ejemplo, no sé, el test case 3 tiene que imprimir el dígito igual 3, y no está entrando. Pero, ¿qué pasa cuando le restan test cases ocultos? Los errores, como por cómo está hecha la prueba, no deberían tener errores en los test cases privados por temas de lógica, como que haya un caso que no se está considerando en los visibles o cosas de ese estilo, no deberían tener. Como la prueba está revisada infinitas veces para que no pase eso justamente. Pero sí lo que pasa es que cuando uno tiene códigos muy largos, hay como infinitas combinaciones de if, elif que puede tener para abajo. Entonces, no todos los test cases, o sea, no hay suficientes test cases para cubrir todas las combinaciones. Como necesitaríamos hacer muy en serio 1000 test cases para poder cubrir todos los casos. Entonces, muchas veces pasa que la lógica del código está bien, pero hubo algún caso, una combinación muy específica, que en vez de, por ejemplo, ganador, escribieron como ganadora, por decir algo, como quisieron cambiar los nombres en algún momento y se les pasó como alguna variable, como que quedan esos errores como súper específicos en un caso súper específico. Por ejemplo, me acuerdo como a principio de semestre, que también un alumno me pidió ayuda, y ponte tú que tenía como if algo igual a 1, if igual a 2, igual a 3, igual a 4, igual a 5, como caleta de ifs,
y se le había pasado a poner como el if igual a 4, cuando que tenía como if igual a 3, igual a 3, igual a 5. Entonces justo un test case privado analizaba ese 4 que como que justo no calzó. Entonces no es como que la lógica del código esté mal, es que se le pasó ese como cuestión de reacción que a veces tira esos errores. Entonces cuando les tienen test cases privados ocultos, privados incorrectos, revisen como todas sus variables, revisen como que todos los números sean los correctos, como ahí es como momento más de revisar el enunciado y como de reacción que de lógica del código, porque si es que les pasa a todos es porque la lógica como que claramente está buena, debe ser como les digo, una combinación súper específica que debe tener como un error de ortografía, ese es como el caso más típico, como una combinación súper específica, que ponga ganó B en vez de gana B, son casos muy así. ¿Cómo pueden hacer eso, por ejemplo? Con control F, salen ganador, y ahí pueden hacerlo. Y si es que quieren cambiar los nombres de las variables, les recomiendo hacer control F y escribir acá como el ganador lo quiero reemplazar por ganadora, por ejemplo, y reemplazar todo. Eso les asegura de que no se les quede como ninguna variable loca por ahí que se les haya olvidado cambiar el valor. En caso de que eso aún no sirva, les recomiendo usar el myTest, que es básicamente al código, o también lo pueden correr en, no sé, en Python Tutor o en Visual Studio, lo que sea, pero ahí tienen que ustedes pensar como un test case específico. Entonces, ¿qué les recomiendo? Probar los casos borde, como los casos con el mayor o igual, o el menor o igual, como quizás un ejemplo con un input como súper largo, por ejemplo, si han probado todos casos como con números bajo 1000, médanle uno como 20 millones, ¿sí? Para ver qué pasa en esos casos. Pero esto, como digo, esto generalmente es más para sets y desafíos. Para la prueba no deberían tener que usar esta forma de debuguear, pero también es válida y también los puede ayudar. La lata es como digo, que ustedes tienen que pensar como los test cases y revisar a mano que se logra hacer. ¿Y por qué les estoy diciendo todo esto? Porque en la prueba no los vamos a poder ayudar si es que tienen test cases ocultos malos. Como digo, la prueba está revisada para que no les pase eso. Entonces, si es que les pasa, probablemente sea como un error de los que estaba hablando. Y no les vamos a poder ayudar como, sí, mira, el test case es de ese estilo, como fíjate tal línea, van a tener que debuguear eso ustedes mismos. Entonces, por eso les estoy como dando estos tips para que cachen cómo puede llegar a ser. Entonces, en resumen, primero revisar como las variables, revisar que las condiciones, como que entren en todas las condiciones, revisar los valores de las variables, los nombres de las variables, y en el peor de los casos, usar myTest, que como digo, a mí no me gusta mucho, en especial cuando como los outputs son muy largos, es una lata tener que ir como revisando a mano que esté todo bien. Entonces, ahí lo muestro. El control F te permite, no sé, pues si yo pongo como control F, acá como estábamos usando antes, ganador, eso me va a destacar en el código todas las veces que lo tengo escrito. Entonces eso es mucho más fácil para revisar que, como que efectivamente tengo todas las variables con el nombre correcto. Entonces ese es el resumen de cómo debuguear los test cases ocultos. Y así como tips ultra súper finales y generales, estoy justita de tiempo, de pasar por 2 minutos. ¿Qué es lo importante? Lo primero, lo fundamental. La primera idea no siempre va a ser la idea correcta. ¿A qué me refiero con eso? Hay veces que uno se encariña con su código, o sea, uno lo escribe, se esfuerza y le tira error y le tira error y le tira error y le pone un parche y te tira error y le pone un parche y te tira error y le pone un parche y te tira error. A veces la solución es borrarlo y empezarlo de nuevo. Por más que duela, por más que sea horrible esa sensación de tener que hacer eso, no se asusten. A veces es necesario y piensen que van a perder mucho más tiempo intentando arreglar a la fuerza un código malo que borrando y empezando de nuevo. Van a ahorrar mucho más tiempo de eso. El otro es que para mejorar, a veces, sí, al toque muestro los ejercicios que me están pidiendo. Que para mejorar a veces hay que empeorar, ¿a qué me refiero? Hay veces que uno tiene el código y tiene 2 test cases malos. Intentando arreglar eso, lo corre y ahora te salen 10 malos. Y eso no significa que tu código esté peor. Como a veces pasa que es como, uy, hice esto, lo empeoré, lo borro y intento hacer otra cosa. Como a veces es necesario como que te den más test cases malos para hacer que te den todos buenos. Porque a veces como que hay un error de lógica que está como mucho más oculto que lo que se puede, como te digo, arreglar con un par de líneas. Entonces como que muchas veces es necesario que tu código te tire todo malo para que te vuelva a tirar todo bueno.
Entonces como que no se asusten, o sea, sigan dándole nomás a cambiar su código, a eso voy, como no digan como, uy, prefiero dejarlo así. Y el otro, y el tip más como love de esta garantía, es despejarse la cabeza. Aprovechen que la prueba ahora dura 4 horas. Si es que están debugueando un código y no pueden, y no pueden, y no pueden, y no pueden, por favor, vayan al baño, tomen un poquito de aire, lávense la cara, tomen agua, como despéjense la cabeza y siéntense de nuevo y ahí vean su código. Les prometo que es eternamente más fácil descubrir los errores cuando, como cuando uno los vuelve a ver. Como que hay veces que uno está mirando el error así y no lo encuentra, porque ha visto su código tantas veces que como que uno se acostumbra a lo que está viendo. Entonces, como cuando uno se despeja y lo vuelve a ver, sale muchísimo más útil debuguearlo. A mí me pasaba, por ejemplo, para prueba avanzada o ramos así, que estaba onda 4 horas intentando debuguear algo así, 4, no lo puedo arreglar, no lo puedo arreglar, no lo puedo arreglar. Me iba a dormir, me despertaba, lo arreglaba en 5 minutos. Era como, me faltaba una coma. Y era así, onda, lo que estuve con la cabeza reventada, haciendo así mil años, en el momento que uno se despeja un poco la cabeza y vuelve, es como, es magia, así, onda, es muchísimo más fácil arreglarlo. Entonces, nada, lo recomiendo, porque uno dice como, no, como es la prueba, no puedo perder tiempo, pero piensen que van a perder mucho más tiempo viendo un código que no saben solucionar que tomándose un break de 5 o 10 minutos y volver a hacerlo. Es mucho, como digo, sale mucho más rentable ir a respirar como entre medio de la prueba. Así que lo recomiendo. Y eso, no sé si a alguno le quedó alguna duda. Sé que me pasé un poquito del horario como estipulado de la Frontía, pero nada, si se tienen que ir, lo entiendo. Si es que se quieren quedar y que resuelva algún ejercicio en vivo, lo puedo hacer. Como digo, no tengo drama de quedarme hasta la hora que ustedes lo necesiten. Así que nada, pues, me avisan nomás y le damos algún ejercicio a las dudas, las preguntas, lo que tengan, denle nomás con todo. Bernardita, ¿levantaste la mano? Estaba Felipe antes. ¿Mm? Estaba Felipe antes. No sé si. Sorry, era de antes. Era de antes, como que ya no tengo Ah, dudas. perdón, es que vi tu mano antes, ya, bueno, perdón. Es que yo te pregunté en la mañana cómo se hacía el 3 de desafío, o sea, del desafío 3, y de verdad no puedo, no sé, como que ya estoy rendida, el de recursión, como que ya no sé, como que me falta un poco entender la lógica de cómo de dónde empezar. Dale, ahí lo vamos a ver. Perdón, Sebastián, toda la razón. Me faltó mostrar cuáles eran los ejercicios de strings que recomendaba. Ya, estos son. Están en el compilado del ayuno. Ahí los pueden ver. Pero como digo, todos los de strings son de este estilo y todos les van a servir para la prueba, para que los revisen. Bacán. Solo para cachar, si alguien de los que sigue acá tiene algún ejercicio que quiere que haga, si es que los quieren mandar por el chat como al toque. Ahí yo tengo una duda, pero no es de la materia, sino como de la prueba en sí, Dale nomás. que cuando la revisan es como un todo o nada, o sea, lo que voy es que lo tienes bueno o lo tienes malo, o igual te lo revisan y, por ejemplo, fallaste en una coma y no te diste cuenta y te bajan como una cierta cantidad de puntos, o solamente te revisan si te pasan todos los tests. Sí, no, la nota sale como toda de los tests. Ah, ya. Sí, O así sea que que si te equivocaste como en un punto y no te salían los tests, pero estaba como casi todo bueno, como que igual es un 1, así más o menos. es más o menos sí. Igual, pucha, en casos de esos, en el test case, en la parte de abajo le sale como marcado, si es que uno va como hasta abajo del test, le salen rojo y verde como marcados como las partes que te faltan y las partes que te sobran. Entonces resulta mucho más fácil como corregir esos errores de coma o de como esos errores chiquititos, como de los prints. Ya. O Sí. sea, igual, o sea, sí, porque yo lo que iba es que a lo mejor una persona puede tener como una parte muy chica mala a lo mejor, pero tiene como todo desarrollado muy bien y como no le sale ningún test, como que va a tener 0 puntos a eso, y como que es un todo o nada, o sea, como que Sí. lo tenéis bueno o lo tenéis malo. Sí, exacto. Es básicamente un todo o nada. Es un todo o nada en el sentido de que, no sé, pues si es que tu código, donde tú pasas la mitad de los tests, es la mitad de la nota en ese caso, pero la nota sale 100% de los tests privados. Así que de ahí sale la... Ya, ya, bueno, gracias. Y nada. Ya.
Entonces, voy a dejar de compartir un poco y voy a dejar de grabar para ahora los ejercicios. Me da miedo